Cordial saludo, soy Fernando Olivares Torres, experto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El día de hoy quiero compartirles algunas reflexiones en relación con un tema crucial para nuestra defensa jurídica y es el denominado causalidad e imputación. Para ello tenemos que partir lógicamente de lo que nos estipula el artículo 90 de la Constitución Política, que establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción o omisión. Este artículo se destaca básicamente que son tres elementos que constituyen esta atribución de este deber de reparar un daño antijurídico, y es el daño antijurídico, la causalidad y la imputación. En la tarde de hoy nos vamos a referir únicamente a dos elementos, causalidad e imputación, pero haciendo un énfasis especial en la causalidad. ¿Por qué? Porque en relación con la causalidad se han dilucidado muchas teorías de que si es o no es un elemento de la responsabilidad. Pero para ello sí hay que desarrollar una tesis, y es que cada uno de esos tres elementos, daño, causalidad e imputación, son elementos necesarios, pero no suficientes para atribuir responsabilidad. Es decir, sin la presencia de alguno de esos tres, no se podría atribuir responsabilidad patrimonial al Estado. Se requiere el daño, la causalidad y la imputación. Entonces, esa es una de las primeras ideas que tenemos que desarrollar. En relación con la causalidad, el artículo 90 de la Constitución nos establece que esta causalidad puede ser de dos formas. Se puede dar por acción o se puede dar por omisión. Si es por acción, tenemos que preguntarnos inicialmente qué es una acción del Estado, qué se entiende por un acto positivo del Estado. Y para ello hay que referirnos a que esta acción o este acto positivo del Estado se puede desarrollar de tres formas: con legalidad sin daño, legalidad con daño e ilegalidad. Son tres formas totalmente distintas en las que se puede realizar una acción por parte del Estado. ¿Y ello por qué? Cuando nos hablan de legalidad sin daño, se parte de una actuación del Estado totalmente lícita, totalmente legal y que no causa ningún daño. Y si es así, no tendríamos ningún criterio de imputación que atribuirle al Estado. ¿Por qué? Porque lógicamente no va a haber daño que reclamar. Y como todos saben, el daño es el primer elemento de la responsabilidad. Sin daño no existe responsabilidad. El segundo elemento es la legalidad con daño. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que cuando se realiza una actuación positiva del Estado, y esta actuación positiva, a pesar de ser totalmente legal, de ser totalmente ajustada al ordenamiento jurídico, causa daños. Y esos daños son los daños antijurídicos que vienen a reclamarle al Estado. En términos de imputación, esta legalidad con daño se traduce en dos fundamentos básicos de responsabilidad: el fundamento del daño especial y el fundamento del riesgo excepcional, que vienen siendo los dos fundamentos del régimen objetivo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que esos dos fundamentos de responsabilidad parten de una base, y esa base es que el Estado actuó correctamente, pero causó daños. Si en la demanda observamos algún hecho que nos avisora que el Estado incumplió o que se realizó un contenido obligacional, acá ya no nos están hablando de una legalidad con daño, nos están hablando de una ilegalidad o de una falla en el servicio en términos de imputación. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar inicialmente: si es una acción del Estado lo que nos están imputando, y esta acción del Estado si es legal con daño, legal sin daño o ilegal. Seguidamente pasamos a la omisión. La omisión, como lo vamos a ver más adelante, la omisión no es una mera conducta pasiva. La omisión es un no hacer de algo esperado y decretado. Entonces tenemos que revisar bien este concepto de omisión, porque muchas veces nos condenan o condenan al Estado porque dicen existe falla en el servicio por omisión, pero en realidad ni siquiera existió omisión. Y hay eventos, hay casos en los cuales existe una omisión, pero esa omisión no se constituye en causa. Entonces, todos estos elementos son los que tenemos que tratar de resolver un poco, desarrollando ciertas premisas básicas. Tenemos algunas teorías que dicen que la causalidad es igual que la imputación, o que la causalidad no es importante para el derecho, no es importante para la responsabilidad. Entonces, no tenemos que separar totalmente esos dos temas. Y para ello quiero traerles a colación una frase de Jules Coleman que me parece muy importante y que resalta esta trascendencia de la causalidad, y es lo siguiente: en general, los juristas y los profesores de derecho están tan confundidos como sus estudiantes acerca de la función que cumple la causalidad en la responsabilidad y su comprensión. ¿Qué nos quiere indicar Coleman con esta frase?
y es que la causalidad, todos se habla de causalidad, todos hablamos de causalidad en la vida cotidiana, en la vida profesional, pero muy pocas veces entendemos realmente qué se entiende por causalidad. Realmente, si causalidad es lo mismo que causa, es lo mismo que una explicación causal, y esas dudas se transforman o se incluyen en las sentencias, y por eso es que encontramos sentencias en las cuales no existe causalidad, pero nos imputan responsabilidad. Entonces, para ello es importante tener clara esa premisa, que la causalidad e imputación no son sinónimos, son dos criterios independientes de esa atribución del deber de reparar un daño antijurídico. Segunda premisa es que existe una dicotomía entre causalidad e imputación. ¿Por qué? Anteriormente no había duda de que los elementos de la responsabilidad son el daño, la causalidad y la imputación. Pero en el Consejo de Estado, a partir de la sentencia de la sección tercera del 11 de febrero del 2009, expediente 17-14-5, en esta sentencia se indicó una premisa, y es que la responsabilidad no se finca en un criterio de causalidad. ¿Y por qué? Porque se decía que es que la causalidad tiene una naturaleza fenomenológica, una naturaleza natural, material, y que al derecho no le interesa ese tema. Al derecho lo que le interesa es lo jurídico, y lo jurídico es la imputación. Entonces, como la causalidad tiene su base semántica en un criterio eminentemente fenomenológico, pues no tenía ninguna relación con la parte jurídica o con el criterio jurídico de la imputación. Entonces se empezó a trabajar ese tema por la jurisprudencia, se empezó a tocar esa diferencia que existe entre imputación fáctica e imputación jurídica, pero en términos prácticos, imputación fáctica viene siendo lo mismo que causalidad, imputación jurídica viene siendo lo mismo que imputación en sentido estricto. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, que son dos elementos independientes, son dos elementos que influyen en esa cadena causal. Frente a ello, Celletti y Marco nos sostiene lo siguiente: si bien para las ciencias naturales interesa determinar el conjunto de antecedentes que precedieron un evento, al derecho solo le interesa individualizar el antecedente humano que da lugar a responsabilidad, es decir, lo que le importa es establecer con parámetros jurídicos la radicación de un determinado resultado a alguien y el porqué de dicha atribución. ¿Ello por qué? Tenemos claro de que no todo el que causa o no todo el que causa un daño se le puede imputar, y no todo el que se le imputa un daño causó un daño, se le imputa responsabilidad. Entonces, por ello es importante establecer esta diferencia, y es la siguiente: es analizar el hecho dañino, analizar cuáles son todas las posibles causas que hay en relación con ese hecho dañino y dar una explicación causal de por qué una de esas causas es la relevante, es la causa del daño, es la causa necesaria para que se hubiera producido ese daño. En los casos, en las sentencias que muchas veces leemos, simplemente se dice que existen varias causas, pero nunca se particulariza eso, nunca se dice esta causa es la causa necesaria para el daño o la causa adecuada en teoría de causalidad adecuada. Entonces tenemos que prestar mucha atención a este tema y exigir al juez, al fallador, que tiene que indicar por qué esa causa que hace parte de una cadena causal es la necesaria, es la preponderante. Esa explicación es lo que se llama teóricamente la explicación causal. Segunda idea que tenemos que desarrollar: la causalidad es el segundo elemento de la atribución del deber de reparar. Y entre esta, que la causalidad eminentemente fenomenológica deriva su significado de la relación causa-efecto. Lógicamente, el criterio de causalidad tiene una base semántica natural, material, física. Lógicamente lo tiene ahí. Pero no por ello se le debe restar importancia dentro de esta estructura que se ha denominado atribución del deber de reparar un daño antijurídico. Y todo deriva un poco de la teoría de Aristóteles, que decía: todo defecto ha de ser producido por algo o por alguien, que es la causa eficiente, para algo, causa final, de algo, causa material, y con la introducción de algo, causa formal. Entonces, para que se diga que algo sea causa inicialmente, se requiere que sea una condición necesaria dentro de un conjunto de condiciones. Es decir, una cadena que tenemos que tiene varias causas. Si separamos esa causa y la cadena sigue, el resultado sigue, diríamos no es una causa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar. Esta causalidad, desde el punto de vista fenomenológico, es la que hemos denominado la causalidad por acción,
¿Por qué? Porque cuando hablamos de causalidades por omisiones, no se parte de un aspecto eminentemente fenomenológico, sino que la causalidad por omisión parte de dos elementos, un elemento fáctico y un elemento jurídico como tal. Entonces, ese es el tema. Dos, que la causalidad no está excluida de los elementos de la atribución del deber de reparar un daño antijurídico. ¿Por qué no está excluida? Porque está incluida en el artículo 90 de la Constitución. Por ello, esas teorías que se han desarrollado de que la causalidad no es importante para la responsabilidad patrimonial del Estado, que la causalidad no integra esta cadena de responsabilidad, pues en mi parecer, en mi concepto, no es válido. No es válido, ¿por qué? Porque el propio artículo 90 de la Constitución nos establece que el Estado responderá siempre y cuando sea ese daño o frente a ese daño exista una causa, y una causa por acción o una causa por omisión. Entonces, con este concepto de causalidad material, causalidad fenomenológica, se ha tratado de justificar que no es un elemento para darle una mayor importancia a la imputación. Pero lo cierto es que en la práctica, llámese como se llame, en la práctica siempre se requiere estos dos elementos, causalidad e imputación. La imputación deriva su significado de la relación jurídico-valorativa que el ordenamiento jurídico prevé. Es decir, la imputación como tal sí es eminentemente jurídica o tiene un elemento jurídico, pero no quiere decir de que no tenga una de sus premisas fácticas. La premisa fáctica que debe desarrollar la imputación es propiamente la causalidad. Entonces, frente a la imputación se han desarrollado varias teorías, dos teorías que son las que se aplican actualmente por el Consejo de Estado en la jurisprudencia de lo contencioso, es la imputación objetiva y la causalidad adecuada, que en mi concepto no son propiamente teorías de causalidad, son teorías de imputación. Imputación, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque parten de ciertos elementos, digamos, la teoría de la causalidad adecuada parte de un elemento que es el elemento de la probabilidad. La teoría de la imputación objetiva parte del elemento de la previsibilidad. Entonces, si miran en esencia qué fue lo que se hizo o que se debió hacer en el caso, pero incluyen ciertos elementos, ciertos requisitos, cierto contenido jurídico para establecer si es o no es imputable ese daño. Entonces, siempre la imputación es jurídica y para que exista imputación se requiere ciertos elementos o requisitos jurídicos. Y por ello es que cuando hablamos de imputación ya nos referimos a dos regímenes de responsabilidad: el régimen objetivo de responsabilidad y el régimen subjetivo de responsabilidad. ¿Por qué? Se parte de algo básico, que un régimen objetivo de responsabilidad no analiza la antejuricidad de la actuación. Es decir, no me interesa si la actuación estuvo correcta o estuvo incorrecta, correcta o incorrecta. No, lo que interesa es que se causó un daño derivado de una actuación, y más que todo una actuación lícita, de una actuación legal, y que ese daño se constituya antijurídico. Entonces es un criterio eminentemente jurídico y a partir de allí desarrollamos los dos fundamentos de responsabilidad, como viene siendo el daño especial y el riesgo excepcional. Ya frente al régimen de responsabilidad subjetivo ya varía, y acá sí se analiza la antijuricidad de la actuación. Entonces, cuando estamos ante un régimen subjetivo de responsabilidad, tenemos que revisar la actuación. ¿Qué fue lo que hizo el Estado? ¿O qué fue lo que debió hacer el Estado? Y eso es lo que se ha constituido como falla en el servicio, que es mirar ese contenido obligacional del Estado, si se cumplió o no se cumplió. Antes de desarrollar las tres teorías que se han aplicado normalmente en Colombia por la jurisprudencia del Consejo de Estado, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que viene siendo la causalidad adecuada, la imputación objetiva y la equivalencia de condiciones o la conditio sine qua non, que aunque se diga que ya desapareció, lo cierto es que se sigue aplicando. Quiero traerles a colación unas teorías de causalidad que se desarrollan teóricamente, que se aplican en algunas partes, se aplican en algunos ordenamientos, y es lo siguiente. Esos criterios de causalidad parten de algo, parten de que la causalidad puede ser física o material, o puede ser una causalidad jurídica o causalidad próxima. Son las dos grandes divisiones que existe de la causalidad: causalidad física o material y causalidad jurídica o causalidad próxima. Y cada una de ellas desarrolla ciertas teorías, ciertas tesis,
que únicamente para mención, para conocimiento, pues la voy a mencionar. Frente a la causalidad física tenemos, por ejemplo, el criterio contrafáctico simple, que es el criterio de la conditio sine qua non, que es el que se aplicó en una época o se utilizó en una época como criterios de análisis por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que actualmente considero que todavía se aplica, aunque se diga que no se aplica, aunque se diga que se está aplicando o se está utilizando la imputación objetiva o la causalidad adecuada. Tenemos casos en los cuales le atribuyen responsabilidad al Estado, aplicando implícitamente esta teoría. Entonces esta es la primera. La segunda es criterios contrafácticos modificados en el derecho, que acá encontramos el criterio necesario en conjunto suficiente. Acá es más cuando aplicamos el test NES, que se denomina teóricamente. 2. Criterio necesario para el momento y el lugar y el modo de la ocurrencia del efecto. Criterio asimétricamente temporal. La necesidad de aspectos negligentes de los actos. La necesidad como criterio usualmente presente. La causalidad como necesidad de oportunidad. Y terceros, criterios que consideran a la causa como una cohesión de políticas, como es la comparación ad hoc de políticas, y las políticas basadas en incentivos y criterios probabilísticos. Entonces, todo este listado es ¿para qué? Para referenciarles de que son varias teorías de causalidad física que existen, que están en la mesa. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que pensar de que todos los casos de responsabilidad, todos se deben aplicar o se deben analizar con una sola teoría, y ese ha sido el problema. Cada caso es distinto, no todos los casos pueden ser analizados desde el punto de vista de la causalidad adecuada, de la imputación objetiva, ¿no? Cada uno tiene sus propias teorías, y por ello tenemos que pasar un poco más, en vez de meter teorías, a criterios específicos de atribución. ¿Cuáles son los criterios específicos de atribución que ha desarrollado el Consejo de Estado para que exista responsabilidad por atentados terroristas? A, B y C. ¿Cuáles son los que se desarrollaron para que exista responsabilidad por privación injusta de la libertad? A, B y C. Es decir, cada caso tiene sus propios criterios específicos de atribución. Entonces, por ello considero, pues, en forma personal, que las teorías de causalidad adecuada, imputación objetiva, en últimas no aportan en nada al juicio de responsabilidad práctico. Lo que hacen es confundir un poco más a los jueces, a los abogados. Frente al otro punto de vista, que son los criterios de causalidad próxima o criterios de causalidad jurídica, tenemos otra serie de listas. Por ejemplo, los criterios que consideran a la causalidad próxima como una cuestión de políticas. Acá los criterios basados en rango amplio de políticas, por ejemplo, la regla de un año, del año y un día, la regla de la primera causa, la regla del último delincuente, criterios basados en políticas de medir la culpabilidad, previsibilidad, realización del riesgo. Entonces, como pueden ver, frente a esa teoría de causalidad jurídica o causalidad próxima, igualmente tenemos un abanico de criterios, un abanico de teorías, y únicamente estamos en 2. Caemos en lo siguiente, en 2 grupos de teorías que se aplican por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Tenemos las que no distinguen entre las condiciones, que es la teoría de equivalencia de condiciones, y las que sí distinguen, que es la causalidad adecuada y la imputación objetiva. Esas son las que se aplican. Frente a la primera, teoría de la equivalencia de condiciones. Frente a esta teoría, el Consejo de Estado en múltiples sentencias, en jurisprudencia, ha indicado claramente de que esta teoría ya está desechada por completo. Esta teoría, como está constituida estrictamente, no se aplica. No obstante, en algunos casos, lo que se observa es que se mezcla ese criterio de la conditio sine qua non con un criterio de causalidad adecuada, y lo que hacen es una mezcla que el resultado va a ser una atribución de responsabilidad sin causalidad. Entonces, esto lo tenemos que revisar. Frente a esta teoría de la equivalencia de condiciones, que a pesar de que no se aplica teóricamente, es importante revisarla, encontramos que esta teoría fue desarrollada por Bunbury en 1860, y que indicaba lo siguiente. ¿Y qué indica Bunbury? Dice que es la suma de todas las condiciones en las que da el resultado. Se entiende que existe una equivalencia o igual relación entre todos los elementos concurrentes en la consideración objetiva y material de los hechos
no es posible dividir el resultado. Es decir, para Bunbury, esa teoría nos indica lo siguiente: tenemos un daño, entonces toca indagar inmediatamente anterior a ese daño qué es lo que ocurrió, cuál fue esa acción que ocurrió, y empezamos así, ir haciendo toda una cadena causal inversa. Entonces, todo el que esté detrás de esa cadena causal, todo el que esté detrás de una causa, sencillamente responde. ¿Por qué? Porque todas las causas son condiciones necesarias dentro de un conjunto de condiciones suficientes según Bunbury. Entonces, características de esta teoría: que todas las causas son naturales o fenomenológicas, es decir, son causas materiales. 2. Que todas las causas son equivalentes en suficiencia para la producción del resultado. Y tercero, que no estipula límites. Entonces, si se aplica esa teoría de forma muy estricta, lógicamente el resultado va a ser nefasto, va a ser que va a existir responsabilidad cuando no existe responsabilidad, y por ello esta teoría se dejó de aplicar. Esa teoría pues tiene varias críticas, y una de ellas es que las causas son infinitas. O sea, ¿por qué soy abogado? Porque nací, prácticamente. Y ahí uno puede ir desligando hasta llegar al infinito. Entonces, esa es una de las teorías o las críticas que se le ha dado a esta teoría. Lo otro, que acá no opera la concausa, no opera, digamos, las causas extrañas, porque para esta teoría, para Bunbury, todas las causas son equivalentes. Es decir, a todas las causas les da la condición de relevancia causal y causal frente al daño. Entonces, esa teoría en últimas no se aplica, pero repito, desde el punto de vista teórico, aunque en la práctica encontramos casos en los cuales sí se aplica esa teoría. La segunda teoría, que les decía que es una teoría de imputación más que una teoría de causalidad, es la teoría de la causalidad adecuada. Esta teoría pues fue desarrollada por Bunbury y nos dice lo siguiente: que una condición adquirirá la condición de causa solo cuando, de acuerdo con la forma como regularmente se desarrollan los fenómenos, conduzca a un resultado. Es decir, cuando, de acuerdo con las reglas generales de vida, esa condición sea adecuada para la producción de determinados resultados. Entonces, esta teoría acude a juicios de probabilidad, es decir, acude a juicios de reglas de la experiencia. Y es preguntarse: según las reglas de la experiencia, en un curso normal de acontecimientos, ¿era esperable que eso ocurriera? ¿Era esperable que el autor del daño, el agente, realizara esa acción? ¿O era esperable que el autor, que el agente, dejara de realizar esa acción adecuada? Entonces, y acá viene el problema: ¿qué se entiende por experiencias de vida? ¿Qué se entiende por probabilidades? ¿Por qué? Porque muchas veces el juez dice: no, según las reglas de vida, según las probabilidades, debió haber pasado tal tema. Y lo cierto es que una probabilidad viene siendo lógicamente una presunción, y una presunción debe partir de un hecho probado. Y a partir de ese hecho probado se establece la regla de presunción y posteriormente el hecho presunto. Pero muchas veces se aplica una regla de probabilidad en causalidad adecuada sin ni siquiera existir el hecho probado, sin existir esa regla de presunción, sino que automáticamente establecen un hecho presunto sacado de la nada prácticamente. Frente a eso, Campanucci del caso nos pregunta lo siguiente, y que nos debemos preguntar: ¿cuál de la totalidad de las condiciones que forman una cadena para arribar al resultado adquiere la jerarquía de causa adecuada del daño? Entonces, si bien la teoría anterior, que es la constricto sine qua non, la equivalencia de condiciones, no sirve como teoría de causalidad y menos como teoría de imputación, lo cierto es que esa teoría nos sirve como una especie de indagación científica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque con esta teoría nos dice: busque todas las causas. ¿Cuáles son todas las causas del daño? Todas son todas. Entonces tenemos 5 causas. Ya con esta teoría de la causalidad adecuada nos dicen: de esas 5 causas, ¿cuál es la causa preponderante? La causa 2, la causa 3. Según las reglas de vida, según la probabilidad, ¿a cuál de esas 5 causas usted le va a dar la condición de adecuada? ¿Qué es la causa adecuada de ese daño? Entonces, esa es la configuración de esa teoría, y a su vez la crítica.
¿Por qué? Porque acá es donde tenemos que revisar cuando un juez nos aplique esta teoría de causalidad adecuada, tenemos que preguntarnos, ¿por qué considero que esta causa fue adecuada y no esta? ¿Dónde está la justificación? ¿Con qué reglas de probabilidad se está aplicando? ¿O qué reglas de probabilidad aplicó? Y acá es donde tenemos que revisar. Goldenberg, y solo Goldenberg, el argentino, nos establece que frente a esta teoría de causalidad adecuada se debe hacer un juicio retrospectivo de probabilidad. Y es lo siguiente, y es preguntarnos si la acción o omisión que se juzga era de por sí apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia. Entonces, acá volvemos a lo mismo. Tenemos que revisar en qué consiste esa probabilidad. El juez, ¿de qué hecho extrajo esa probabilidad? ¿De qué hecho probado? ¿De qué regla de presunción? Y lógicamente tenemos que buscar varios casos. Acá tenemos que igual preguntarnos, ¿cómo se ha de establecer si un hecho se ajusta o no a un curso regular de las cosas? Entonces, para que un hecho se ajuste o para determinar si un hecho se ajusta o no a un curso regular de las cosas, tenemos que, lógicamente, tener otros casos similares que nos permitan establecer una regla de probabilidad, una regla de presunción. Pero si no tenemos esos otros casos, si no tenemos un informe técnico que nos diga según las reglas de la experiencia, según la normatividad, según las leyes artis de esta profesión, eso es lo que normalmente ocurre. Si no tenemos esa prueba dentro del proceso, pues lógicamente el juez no tiene las herramientas para establecer que algo es probable, y si es probable, que es causa adecuada del daño. Pero lo cierto es que ustedes, como bien saben, en la gran mayoría de los casos, se hacen juicios eminentemente subjetivos de probabilidad, de reglas de experiencia, sin tomar en cuenta realmente los hechos. El análisis debe ser totalmente abstracto. Goldenberg frente a eso nos indica lo siguiente: la noción de causalidad adecuada supone, pues, necesariamente pluralidad de casos, ya que de lo contrario no respondería a lo que indica la experiencia, y no es suficiente, por tanto, que un hecho aparezca como condición de un evento si regularmente no trae aparejado ese resultado. Entonces, se reitera el tema de que se requieren antecedentes. Si no hay antecedentes, no se puede establecer una regla de probabilidad. Tanto así que, por ejemplo, teníamos ciertas presunciones de que si una persona tenía 18 años, se presumía que trabajaba, se presumía que trabajaba en algo legal, se presumía que tenía contrato laboral. Ya afortunadamente el Consejo de Estado varió esa concepción y estableció de que la regla para establecer una presunción se requiere lógicamente un hecho probado, y a partir de ahí la regla de presunción. Entonces hay que probar ahora de que esa persona trabaja, de que trabaja en algo legal, de que tiene un empleo formal, pues para que se le pueda atribuir ciertas consecuencias en daños. Lo mismo ocurre con esto. Si no tenemos antecedentes, si no tenemos otros casos similares, el juez no va a tener esa herramienta. Y acá es donde ustedes tienen que hacer ese ejercicio argumentativo con el objeto de justificarle, con el objeto de indagarle al juez, de controvertir al juez esa regla. Porque muchas veces atacamos la causa. No, que esa causa no es. Pero tenemos que atacar es la esencia. ¿Por qué se consideró que esa causa es una causa adecuada? Y es decir, la regla o la probabilidad. Frente a ese tema, Campanucci del caso nos dice lo siguiente, que se debe juzgar en abstracto. Si se juzga en concreto, el caso en concreto como tal, pues básicamente corremos el peligro de aplicar la teoría de equivalencia de condiciones, porque si se juzga el caso en concreto, pues todas las condiciones son necesarias, todas las causas son adecuadas. Por eso el Campanucci del caso nos indica o nos orienta a que este caso de probabilidad, ese caso de causalidad adecuada, se debe analizar de forma general, es decir, de una forma abstracta. La tercera teoría que tenemos que tratar es la imputación objetiva. Como ya sabemos, la teoría de la equivalencia de condiciones, son todas las condiciones, todas las causas, sin distinguir cuál de esas causas significa o sería la causa necesaria para el daño. La teoría de causalidad adecuada mira en la probabilidad, toma todas las causas
materiales, todas las causas fácticas, y a una de ellas le da la categoría de causa necesaria, de causa adecuada. Esta tercera teoría fue desarrollada por Karl Lorenz y acá toma un punto de vista un poco más normativista, un poco más jurídico. ¿Por qué? Porque acá ya no parte de todas las causas, no parte de probabilidades, acá parte de previsibilidades. ¿Qué era previsible y qué no era previsible? Y acá más que todo Karl Lorenz introduce un elemento normativo fuerte, y es cuál es el rol, cuál es el papel del demandado, qué es lo que tenía que hacer el demandado. Y a partir de ahí se parte de un tema, de una especie de confianza legítima, y es que se esperaba que el demandado realizara tal acción y que esa acción llevara a tal resultado. ¿Por qué? Porque se confiaba legítimamente en ese rol de esa persona. Entonces, para definir un poco, este autor nos dice lo siguiente: la imputación tiene que ver pues con la cuestión de qué se atribuye a un sujeto como su acción, por qué ha de ser hecho responsable. Esa cuestión puede ser planteada en principio de modo independiente del valor jurídico o moral de la acción. Su respuesta no exige, por tanto, ningún juicio de valor, en especial ninguna consideración de las cualidades individuales del autor, que son fundamentales para la valoración del acto, sino simplemente un juicio sobre una relación objetiva, y ese juicio queremos llamarlo imputación objetiva. Entonces, acá, como ustedes pueden apreciar de esta definición de imputación objetiva, se mira es el rol. ¿Qué es lo que tenía que desempeñar esa persona? Y si esa persona genera una confianza, una expectativa legítima y no se da ese resultado, pues sencillamente diríamos, pues ese daño resulta imputable. Se parte en algunos escenarios de que la imputación objetiva no mira la causalidad, no mira elementos fácticos. En mi concepto es inválido. ¿Por qué? Porque tiene unas premisas fácticas, como es qué fue lo que pasó en el mundo real, qué fue lo que hizo el autor del daño, el presunto autor del daño, o qué fue lo que dejó de hacer el presunto autor del daño. Entonces, esta teoría se ha aplicado más que todo en causalidad por omisión y en una que otra causalidad por acción. Pero entonces, ya un poco para diferenciar las tres teorías, entonces la equivalencia de condiciones o condictio sine qua non lo que mira es todas las condiciones, todas las causas, y todo el que esté detrás de cada una de esas causas sencillamente sería responsable. La teoría de la causalidad adecuada mira es la probabilidad. Entonces tenemos todas las causas y selecciona una de esas causas según las reglas de la experiencia en un curso normal de acontecimientos, y que esa causa es probable. Y tercera teoría, que es la imputación objetiva, que ya no mira la probabilidad, mira la previsibilidad, un poco mira el tema de los roles de las personas, y es que según el rol era previsible que esa persona desarrollara tal acción. Caso típico, en responsabilidad médicas es en la que más encontramos ese tipo de imputación objetiva. ¿Por qué? Porque cuando sea a un médico para que le practique una cirugía, usted le deposita esa confianza a ese médico, que se espera que ese médico desarrolle toda esa les artis de forma correcta. Y si pasa algo, por ejemplo, el caso de dolito quirúrgico, que se le dejó una gasa dentro del cuerpo, pues sencillamente si se mira como un tema de negligencia, uno podría decir hay una especie de falla en el servicio, una especie de culpa, pero se ha atribuido más a una imputación objetiva, más que todo por ese contenido de rol que se tiene. Entonces, con esas tres teorías terminaríamos un poco el tema de cuáles son las teorías de causalidad y de imputación que se tienen en la jurisprudencia. Frente a eso, que parte de una premisa: la causalidad por omisión se requiere de un acto negativo con conocimiento. Antes de entrar a definir, o que ustedes entran a definir en un caso particular, si hay causalidad, si existe causalidad por omisión, tenemos que verificar si existió omisión. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es una omisión, ni siquiera el juez verifica si realmente existió una omisión, en qué consiste una omisión, y se dice esa omisión es causa. Tenemos casos en los cuales existe una omisión, está aprobada la omisión, está aprobada la falla, pero esa falla puede que no sea la causa del daño. Caso típico: una persona que está siendo investigada penalmente, juzgada penalmente, tiene un abogado del Estado que lo está defendiendo. Resulta que la persona, por los delitos, por las pruebas, es condenado penalmente.
Tiempo después se comprueba de que esa persona, que ese abogado del Estado que lo está defendiendo, en realidad no es abogado, no tiene tarjeta profesional, no terminó sus estudios. Entonces se dice, ¿hay omisión? ¿Hay una falla? Pues se diría sí, hay una omisión. ¿Por qué? Porque no se verificó por parte de la entidad si esa persona, si ese abogado tenía o no tenía los requisitos para ser abogado. Pero acá viene la pregunta contrafactual que nos debemos hacer. Tenemos que hacernos esta pregunta y es, ¿esa omisión es la causa del daño? Si se hubiera hecho lo que se dice que se omitió, que no se hizo, ¿eso hubiera evitado el daño? ¿Será que ser abogado, tener tarjeta profesional es una condición necesaria y suficiente para que la persona no sea condenada? No, son dos temas totalmente distintos. Si se le mira, por ejemplo, el récord o tasa de éxito de este abogado, puede que tenga incluso una mayor tasa de éxito que el de los abogados que tienen tarjeta profesional y especialistas. Entonces, son casos como esos en los que hemos visto desde la agencia que tenemos omisiones, tenemos ciertas fallas, pero esas fallas no son causas. Para justificar un poco estas premisas, quiero traer un ejemplo de Vega Martínez que nos trae bien. Una persona dispara contra otra quien muere por ello. Piénsese ahora, la persona no dispara contra nadie, sino que observa a un herido sin prestarle ayuda. El herido muere a consecuencia de su desamparo. Como puede observarse fácilmente, la similitud es del ejemplo. Entonces, si miramos este ejemplo, la similitud ¿en qué radica? Radica pues un poco en la consecuencia, que en dos casos la persona muere. Pero acá viene, ¿qué es lo que diferencia esos dos casos? La actitud. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿O qué fue lo que se dejó hacer? Entonces, conviene hacernos unas preguntas básicas. ¿Es la misma omisión de una persona que tenía el deber de actuar de la que no lo tenía? Si estamos en la calle y vemos una persona que se está desangrando, somos abogados, ¿será que tenemos una obligación de ir a auxiliarlo, a entrar, digamos, a darle los primeros auxilios? A diferencia si al lado mío se encuentra un médico cirujano, ¿será que es lo mismo? Fácticamente estamos en la misma condición, en la misma situación fáctica. Pero frente a las obligaciones, ¿será que tenemos esa misma obligación? Y por ello viene la segunda pregunta. ¿Es la misma omisión de una persona que tenía el deber de actuar, pero que a pesar de si hubiera actuado no iba a aportar nada para evitar el resultado? Sea por su capacidad o disponibilidad, o la omisión de quien tenía la capacidad y obligación de evitar el resultado. Con esta pregunta quiero que reflexionemos algo. A veces tenemos casos en los cuales hay omisiones, tenemos fallas del servicio. Pero lo cierto es que si se hubiera actuado, ¿será que se hubiera evitado el daño? Una pregunta que tenemos que ir resolviendo. ¿Por qué? Porque uno de los errores que se han encontrado en la práctica por parte de los jueces es tratar de pensar de que todo es omisión, sin mirar ni siquiera si existe un contenido obligacional que le imponga esa obligación al Estado. Y a pesar de ello, de que esa omisión es causa. No estamos haciendo ese estudio, ese análisis argumentativo desde esa explicación causal, de que esa omisión es causa. ¿Y es causa por qué? Porque si se hubiera actuado, si se hubiera realizado esa acción positiva que se espera que hiciera, no hubiera pasado ese resultado. Ese andamiaje argumentativo no se da en la práctica. Premisa inicial frente al tema de la causalidad por omisión. La omisión no es una conducta pasiva simple. La omisión es la falta de acción esperada o decretada. La omisión se predica únicamente de la intención de ejecutar algo que se sabe que se puede ejecutar. Entonces, frente a esto, Goldenberg pues, es muy preciso al indicarnos que la omisión no es cualquier elemento, no es cualquier cosa. No por todo se puede decir omitió o no. Omisión es una conducta esperada. Frente a eso es importante traer a colación una diferencia fundamental entre inactividad y omisión. Inactividad es un concepto eminentemente natural, un concepto fenomenológico, un concepto físico. Es decir, que yo estoy quieto, no estoy moviendo ninguna parte de mi cuerpo y estoy inactivo. Omisión es un concepto netamente jurídico. Omisión es jurídico. ¿Por qué? Porque usted puede estar inactivo, pero puede estar no omitiendo. Entonces, y una omisión siempre hay que revisarla desde ese contenido obligacional. ¿Cuál es la acción esperada? ¿Cuál es la acción decretada por el ordenamiento jurídico?
frente a ese tema. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿la omisión se analiza frente a todo el contenido obligacional o solo frente a lo que se podía hacer dentro del contenido obligacional? ¿Por qué? Porque tenemos ciertas obligaciones como Estado de una forma un poco más general, que sería una especie de causalidad general, pero hay que bajarlo un poco de nivel a una especie de causalidad específica. Y es en lo siguiente, y es decir, si hay un contenido obligacional bastante grande, no, unas reglas bastante grandes, bastante amplias, lo cierto es que hay ciertas reglas que no se pueden realizar. ¿Por qué? Por capacidad, por disponibilidad. Caso típico, la falta de protección frente a una persona. Si la persona no pidió protección por parte del Estado, si la persona, a pesar de no pedir protección, no era previsible para el Estado que esa persona estaba en peligro, pues si bien está el contenido obligacional de que el Estado debe brindar protección, lo cierto es que no se ha bajado a un contenido básico, a un contenido fenomenológico de conocimiento. Por eso, un poco más adelante, como lo vamos a ver, se requiere una omisión con conocimiento como tal. González Laguier nos dice lo siguiente: la omisión consiste en no hacer algo que se podía y debía haber hecho, o al menos que se esperaba que se hiciera. ¿Por qué? Porque siempre se dice es que omitió, luego hay causalidad. Pero acá hay que preguntarnos, frente a la adecuación de la omisión, frente a la adecuación de esa causa, si se hubiera realizado lo que se esperaba, ¿se hubiera evitado el daño? Que es una pregunta que tenemos que hacer, que muchas veces no se resuelve. Segunda premisa: ¿quién o qué determina que una omisión es omisión? ¿O cuál es la acción esperada? Frente a esto, pues, se han revisado varias expectativas, porque frente a ciertas obligaciones tenemos varias expectativas, o muchas expectativas. Particularmente son las siguientes. Primero, omisiones jurídicas, ¿no? Expectativas basadas en regulaciones de comportamientos bien debidas a la personalidad de la gente o a generalizaciones sociológicas o psicológicas, y expectativas basadas en la racionalidad de la gente. Entonces, la única expectativa que nos puede resolver cuál es la acción esperada o decretada es la expectativa jurídica, y para ello tenemos que buscar cuál es esa norma. En la demanda, el abogado demandante o la parte demandante debe tener la carga argumentativa de indicar cuál es esa regla que se está omitiendo, cuál es esa obligación que tenía la entidad, que tenía el agente público y no lo hizo. Es una carga que tiene que indicar. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de omisión nos están hablando de un incumplimiento de un contenido obligacional básico, y pues frente a eso, en términos de imputación, vendría siendo una falla en el servicio. Entonces tenemos que darle una respuesta particular a eso. Tenemos que dar una respuesta particular de que no se incumplió ese cometido obligacional, ¿vale? Entonces, por eso es importante ese tema. Y por último, García Amado nos dice lo siguiente: responde el que no evitó el daño, habiendo podido y estando jurídicamente obligado a evitarlo. Pues con eso pues reiteramos todo lo previamente dicho. Que omisión no es una conducta pasiva simple, omisión es un no hacer de algo esperado y decretado. Y por último, para efectos de que una omisión se constituya o una omisión sea relevante para el estudio de la responsabilidad, tenemos que partir de omisiones con conocimiento y omisiones sin conocimiento. Para que una omisión sea relevante para el derecho, en mi concepto se requieren tres elementos básicos. Primero, un contenido obligacional, de que en alguna norma, alguna regla, esté un contenido obligacional de manera particular. Que diga: señor Estado, usted tiene que realizar tal actuación. Dos, una constatación fáctica, que es lo que inspira, lo que ofrece ese conocimiento al Estado. Y es que el Estado tenga conocimiento de que debe actuar, de que está ese contenido obligacional de forma general, pero que lo debe bajar a un nivel un poco más práctico, un poco más material. Entonces, que tiene conocimiento que hay una situación fáctica que impera su actuación. Y tercero, una no acción. Es decir, que a pesar de que tenía el contenido obligacional, es decir, tenía esa obligación, sabía que tenía que actuar y decidió no actuar, en ese escenario diríamos existe una omisión. Pero decir que esta omisión es causa del daño,
es un tema totalmente independiente, totalmente distinto. No toda omisión es causa. En otros términos, no toda omisión necesariamente se constituye en una causa del daño. Y por eso tenemos que hacernos y hacerle esa pregunta contrafáctica al juez, y es, la parte actora tiene la carga de probar de que si se hubiera realizado lo que se esperó o lo que se imputa que no se hizo, sí se hubiera evitado. Para ello, el concepto de omisión, en mi apreciación, está muy ligado al concepto de imprevisibilidad. Es decir, si el hecho era previsible o no. Pero el concepto de causalidad por omisión está muy ligado al concepto de irresistibilidad, es decir, frente al daño. Y tenemos que justificar ello, que a pesar de que no se previó, pues también tenía una incidencia en la irresistibilidad. Con estas ideas básicas tendríamos que revisar todos estos elementos de la responsabilidad y en especial la causalidad. Reitero, los elementos según el artículo 90 de la Constitución son daño, causalidad e imputación, pero antes de pasar a esa imputación tenemos que analizar si existió una causa denominada acción o denominada omisión. En ese escenario sí podríamos pasar primero a estudiar las causas extrañas o exonerativas de responsabilidad y por último la imputación. Espero que estas recomendaciones un poco básicas les ayuden para el análisis y la estructura de una defensa estratégica en los casos de responsabilidad del Estado. Muchas gracias.